Y la oscuridad de lo no dicho acababa de dar su primer paso hacia Julián. Retrocedió un paso, sintiendo que el aire de la estación se volvía más denso, casi sólido, como si intentara llenar sus pulmones con polvo de siglos. El hombre del periódico seguía inmóvil, una estatua de carne pálida atrapada en una lectura inexistente. Julián miró a su alrededor con una mezcla de instinto profesional y pánico primario. Como paramédico, estaba entrenado para evaluar escenas de caos, para encontrar el orden en el trauma, pero esta estructura no obedecía a las leyes de la física ni de la lógica médica. Caminó por el andén, tratando de encontrar una salida, una puerta que diera de nuevo al bosque o a la carretera, pero los muros de la estación parecían extenderse infinitamente hacia los costados. Lo que antes parecía una pequeña terminal victoriana ahora se revelaba como un espacio liminal absoluto. Pasillos que se bifurcaban hacia salas de espera idénticas, con las mismas lámparas parpadeantes y los mismos bancos de roble oscuro. El silencio era tan profundo que Julián podía oír el bombeo de su propio corazón, un sonido rítmico que, extrañamente, se sentía fuera de lugar allí, como un tambor escandaloso en una biblioteca sagrada. Se detuvo frente a un gran reloj de bronce que colgaba del techo. Las manecillas no se movían, pero emitían un crujido metálico constante, un clac-clac que no marcaba segundos, sino una especie de erosión. Al observar a los demás pasajeros, Julián notó un detalle estremecedor. No eran fantasmas translúcidos de película, se veían reales, pero carecían de vitalidad. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si cargaban con sus propios recuerdos fuera de una tarea física agotadora. «No busques la salida en las paredes», dijo una voz suave a sus espaldas. Julián dio un respingo y se giró. Era una mujer anciana, vestida con un abrigo de lana que parecía haber visto décadas de inviernos. Sus ojos, aunque cansados, conservaban una chispa de humanidad que... «No», rugió Mateo, y por primera vez, el rugido no fue de miedo, sino de una rabia desesperada por recuperar lo perdido. «Todavía queda luz». Agarró la quinta vela con ambas manos, protegiendo la llama con su cuerpo como si fuera el último átomo de esperanza en el universo. La biblioteca empezó a colapsar, los libros cayendo como meteoritos de papel quemado. Mateo vio la escalera hacia el ático, el lugar donde se guardaban los recuerdos más antiguos, el lugar donde sabía que encontraría las últimas 3 velas. El suspenso era ahora una carrera contra su propia biología. Sus pulmones ardían, su corazón fallaba, y la oscuridad estaba a un solo suspiro de apagar su quinta vida. El aire en el ático se volvió tan ralo que cada bocanada de aire era como tragar cristales rotos. Mateo, con el cuerpo de un hombre de 80 años, ya no caminaba, se arrastraba. La sexta vela se había convertido en un charco de cera ardiente entre sus dedos entumecidos. Frente a él, el laberinto de espejos negros se cerraba, creando un pasillo de reflejos distornos que mostraban una verdad insoportable. Su propia muerte, una fecha grabada en piedra, y el silencio absoluto que seguiría a su partida. «No puede terminar así», gimió Mateo, sus palabras apenas un susurro que se perdía en el estruendo de la ventisca que ahora parecía soplar dentro de su propia mente. Al fondo del pasillo de obsidiana, sobre un pequeño pedestal de madera que perteneció al taller de carpintería de su abuelo, descansaba la séptima vela. Era blanca, pura, pero su mecha era tan corta que parecía una advertencia. Detrás de ella, la oscuridad de lo no dicho se había transformado en una pared de sombras vivas, una marea de arrepentimientos que amenazaba con sepultarlo todo. La sexta llama parpadeó y murió. La oscuridad que siguió fue táctil, como si el universo entero se hubiera convertido en una tumba de terciopelo negro. Mateo sintió que su conciencia empezaba a desvanecerse. El frío ya no era externo, nacía de su propio corazón cansado. En ese abismo, la voz de su madre volvió a sonar, pero esta vez no era un reproche de la entidad, sino un recuerdo real. «Mateo, hijo, vuelve a casa. Las luces están encendidas para ti». Con un último destello de voluntad, Mateo rascó la penúltima cerilla. La llama prendió la séptima vela y el mundo estalló en un blanco cegador. El dolor fue absoluto. Mateo sintió como su columna se curvaba hasta casi romperse. Sus ojos se hundieron. Su piel se pegó a los huesos y una debilidad infinita lo obligó a desplomarse. Tenía 90 años. Estaba en el umbral de la existencia, un anciano cuya vida se resumía ahora en la pequeña llama que sostenía con manos que temblaban como hojas secas. La oscuridad de lo no dicho se detuvo a solo unos centímetros de él.
La entidad parecía desconcertada por la luz de la séptima vela. No era una luz de victoria, era una luz de sacrificio. Mírate, siseó la sombra. Su rostro ahora era una mezcla de todas las personas que Mateo había decepcionado. Estás a un suspiro de la nada. Has cambiado tu juventud, tu fuerza y tu éxito ¿Por qué? ¿Por un puñado de recuerdos que ya casi no puedes evocar? Entregate. Deja que la vela se apague y deja de sufrir. Mateo levantó la vista. A través de la luz de la séptima vela, vio la sombra de su abuelo. El anciano ya no estaba en la pared. Estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano espectralmente. En la otra mano del abuelo, apareció la octava vela, la última. Estaba apagada. No es por los recuerdos, dijo Mateo, y su voz, aunque senil, tenía una fuerza que no provenía de sus músculos. Es por la oportunidad. La arquitectura no se trata de los edificios que se quedan en pie. Se trata de la luz que dejamos pasar a través de las ventanas para los que vienen después. En ese momento, Mateo tuvo una revelación devastadora. La mansión no quería matarlo. Quería que él entendiera el peso de lo invisible. No podía remodelar el pasado. Las décadas perdidas se habían ido para siempre en la cera derretida. Pero la última vela, la octava, no representaba un año de su vida pasada. Representaba el ahora. La séptima vela empezó a vacilar. La oscuridad se preparó para el golpe final, abriendo sus fauces de sombra para engullir al anciano en el que se había convertido. Mateo miró la octava vela en manos de su abuelo. Entendió que encenderla no le robaría más tiempo, sino que le exigiría la última pizca de su ego. Abuelo, susurró Mateo, las lágrimas cayendo sobre la mecha de la séptima llama, ayúdame a encender la última. No para salvarme, sino para pedir perdón. El suspenso alcanzó un punto de quietud. La séptima vela se extinguió justo cuando los dedos de Mateo rozaban la mecha de la octava. Por un segundo, el tiempo se detuvo. La oscuridad se lanzó sobre él. Pero algo en el centro del ático, un latido de luz pura, empezó a emerger desde el corazón mismo del arquitecto. La octava vela no se encendió con una cerilla, sino con el contacto del dibujo de luz que el abuelo sostenía en sus manos de sombra. En el instante en que la mecha prendió, no hubo una explosión de fuego, sino una expansión de claridad serena, cálida y absoluta. El efecto fue inmediato. La oscuridad de lo no dicho, esa masa de reproches y egoísmo que había acechado a Mateo toda la noche, soltó un alarido solo. Al contacto con la luz de la octava vela, la sombra no se disipó simplemente, se transformó. Los jirones de negrura se convirtieron en pétalos de flores secas, en polvo de oro y en ecos de risas infantiles. La entidad, que tenía el rostro de un Mateo joven y frío, se deshizo como una estatua de sal bajo la lluvia. Mateo cerró los ojos, esperando el golpe final de la vejez, el último suspiro de un hombre de 100 años. Sintió que su peso desaparecía, que el frío de sus huesos era reemplazado por un sol de primavera. Ya puedes descansar, arquitecto, susurró la voz de su abuelo, más cerca que nunca. Los puentes están listos. De repente, un sonido rompió el silencio del ático, un canto de pájaros. Mateo abrió los ojos. No estaba en el ático, ni en el salón de los espejos negros. Estaba tumbado en el suelo de mármol del salón principal de la mansión. La tablet de última generación yacía a unos metros, con la pantalla rota. Los ventanales, antes cubiertos de escarcha negra, ahora dejaban pasar los primeros rayos de un sol radiante que iluminaba la nieve fresca del exterior. Se incorporó con dificultad, esperando sentir el crujido de sus articulaciones de anciano, pero sus manos eran jóvenes otra vez. Su piel era tersa y su cabello volvía a ser oscuro. Sin embargo, al mirarse en el reflejo de un cristal, vio que sus ojos ya no eran los mismos. Tenían la profundidad y la calma de quien ha vivido un siglo en una sola noche. Se llevó la mano al pecho y sintió algo áspero. En la palma de su mano derecha, allí donde había sostenido las velas, tenía una cicatriz pequeña pero clara, la forma de una llama. No había sido un sueño. El silencio de la casa fue interrumpido por un pitido electrónico. Su teléfono, milagrosamente cargado, estaba sobre el aparato. Una notificación brillaba en la pantalla. Una llamada perdida. Mamá. Mateo no dudó. Ignoró los planos de la remodelación. Ignoró los contratos millonarios que esperaban en su bandeja de entrada y salida de la mansión. El aire fresco de la montaña le llenó los pulmones de una vida que ahora sabía valorar. Subió a su coche, pero antes de arrancar, miró hacia el piso superior de la casa.
en la ventana del ático. Por un breve segundo, le pareció ver la silueta de un anciano saludando con la mano. Condujo durante horas hasta llegar a la pequeña casa de campo de su infancia. Al entrar, el olor a café y a hogar lo envolvió. Un aroma mucho más real que cualquier material de construcción lujoso. Su madre estaba en la cocina, de espaldas, ordenando con tristeza las pertenencias del abuelo. «¿Mateo?», preguntó ella, girándose con incredulidad. «Dijiste que estabas muy ocupado, que no vendrías». Mateo caminó hacia ella y la abrazó con una fuerza que la dejó sin aliento. Un abrazo que llevaba años de retraso. «Los edificios pueden esperar, mamá», dijo Mateo, con lágrimas de gratitud en los ojos. «Pero nosotros no». Sobre la repisa de la chimenea, vio el viejo reloj de bolsillo de su abuelo. Estaba funcionando. El segundo avanzaba con un ritmo firme, recordándole que el tiempo es un regalo que se consume segundo a segundo, y que la arquitectura más hermosa no es la que se eleva hacia el cielo, sino la que se construye ladrillo a ladrillo, con los momentos de amor que decidimos no ignorar. La mansión Blackwood fue terminada meses después, pero no como Mateo había planeado. En lugar de un monumento al minimalismo frío, se convirtió en una casa llena de luz, de madera cálida y de rincones diseñados para que la gente se mirara a los ojos. Porque Mateo, el arquitecto, finalmente había aprendido la lección. Nunca es tarde para reconstruir, pero la verdadera luz solo brilla mientras la mecha está encendida.